Bien. Bueno, me presento para los que no me conocen, creo que la mayoría de ustedes me conocen. Yo soy Rosalía Lira, eh, investigadora bueno, actualmente cambié de adscripción, pero desde mis inicios de investigadora IMSS, estuve adscrita a la Unidad de Investigación Médica en Enfermedades Infecciosas y Parasitarias, al Laboratorio de Virología. Este está en el Hospital de Pediatría, Centro Médico Nacional del Siglo XXI. Eh, Actualmente tengo un año recién que me moví a una nueva unidad de investigación médica en el Hospital de Ginecopediatría 3A aquí en Linda Vista. Pero sigo como investigadora IMSS, ¿no? Yo el día de hoy, si bien es cierto, este era el título que había sugerido para la reunión que se iba a realizar en Guadalajara, eh, quiero platicarles de la experiencia que nosotros hemos tenido en el uso de muestras de sangre seca en papel filtro, las llamadas DBS, por sus siglas en inglés, y la propuesta que teníamos como herramienta para la erradicación de hepatitis virales en México. Me pareció muy interesante comentarles acerca de los proyectos que se realizaron en el Laboratorio de Biología a cargo de la química, la maestra María Teresa Álvarez Muñoz, pues también gracias a quien yo incursioné en este mundo de los virus de importancia médica y mis pininos en la virología médica fue gracias precisamente a estos proyectos para validar estas muestras como alternativa de la muestra sanguínea normal que se usa para las evaluaciones clínicas, ¿no? Diagnóstico, seguimiento de infecciones, etcétera. Me pareció muy importante primero darle el crédito a la maestra María Teresa Álvarez y Muñoz, quien en ese momento cuando yo ingresé a la unidad, se las presentó, muchos de ustedes también la conocieron. En ese momento ella en el laboratorio de virología de esta unidad se hacía cargo de dos áreas muy importantes que ella implementó, hizo la infraestructura, gracias a toda la experiencia que tenía en el apoyo diagnóstico a los clínicos del Hospital de Pediatría de otros hospitales del Centro Médico Nacional Siglo XXI y de otros lugares del IMSS. Entonces, como pueden ver aquí fue cuando yo ingresé, pues Mario y Remedios y Otón se hacían cargo de la parte de asistencia digamos, a la clínica. Aquí estoy yo hace 18, 17 años. Y pues claramente la relación que había con los clínicos, en este caso el doctor Guillermo Vázquez, jefe del departamento de infectología en esa época, ¿no? Yo tuve la fortuna de ingresar a este laboratorio de virología en el área de investigación, en la cual está la maestra María Angélica Maldonado Rodríguez y el biólogo, bueno, estaban el biólogo Don Rojas Montes, quienes estuvieron trabajando conmigo en todo estos resultados y este trabajo que les voy a presentar. La, la maestra Álvarez y Muñoz eh, tuvo estos dos proyectos que fueron financiados por CONACYT Salud, en el cual en uno precisamente se quería validar el uso de las muestras de BS en pacientes con VIH y fue un proyecto muy interesante donde se recibieron las muestras de diferentes regiones del país y lo que se hizo fue analizar las condiciones de temperatura y tiempo para determinar carga viral del VIH, resistencia a antirretrovirales y genotipos. Ese mismo año también se obtuvo yo no estaba en el laboratorio todavía, segundo proyecto de validar el uso de muestras secas para determinar carga viral, identificar genotipos y mutaciones de la región core y precore del virus de hepatitis B. En estos dos proyectos yo me vi involucrada, me hice cargo de ellos y pues les voy a platicar básicamente de los resultados de este segundo proyecto.
Pero quiero comentarles que también en el laboratorio hicimos una continuidad en la investigación acerca de o sea, de validar el uso de estas muestras, no solo para estos virus, que en ese momento pues fueron de interés, sino también para otros virus que han ido emergiendo y reemergiendo como virus de importancia en salud pública. Alguna vez el doctor Gerardo comentó que nosotros como investigadores IMSS pues nos solicitan que cada una de las eh, 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 problemas por infecciones virales, pues hagamos atención y participemos también de manera activa en ellos. Entonces, cuando vino el problema de un brote fuerte de dengue, pues también propusimos validar el uso de estas muestras. Sin embargo, aquí fue no para determinar ácidos nucleicos, sino para determinar antígenos y proteínas. Es algo que es bien simple y que quiero comenzar por aquí es, preguntamos qué son las muestras de sangre fijada en papel filtro. Eh, Quizás todos estamos familiarizados con las muestras de tamiz neonatal, porque es precisamente eso, ¿no? Es colocar una gota de sangre en un papel filtro de tal manera que ésta se seque y permita hacer análisis posteriores de metabolitos y en este caso de tamiz neonatal a todos los recién nacidos. Las ventajas es que pues estas muestras ya no van a requerir red fría, las podemos almacenar y posteriormente las podemos cortar y eluir para medir y determinar eh, lo que querramos, ¿no? Las moléculas, metabolitos, etcétera. ¿Cuál es la clave y cuál es algo que quizás a veces se obvia, ¿no? Que a veces mis estudiantes me preguntan, ¿y cuál es la clave para que una muestra seca pueda ser utilizada para hacer eso? ¿No? El principio es simple y es la integridad de estas moléculas se mantienen precisamente porque no hay moléculas de agua. Y al no haber moléculas de agua, entonces no hay manera de que haya proteasas, no hay manera de que crezcan bacterias, no hay manera de que esto se contamine y tampoco hay manera de que estas muestras puedan ser contagiosas si contuvieran algún virus para otra persona, porque están precisamente fijadas en este papel. Entonces, algo que parece ser tan simple y tan sencillo ha sido de gran utilidad en diferentes estudios y en diferentes análisis. Y la otra clara ventaja de estas muestras es que cualquier tipo de muestra puede ser, como dicen, ¿no? Colocar en el papel filtro, dejar secar. Eso es un paso muy importante en este procedimiento, es que esta muestra debe estar perfectamente seca y entonces podemos tener todo este tipo de variedad de muestras que pueden ser utilizadas para diferentes estudios. Bueno, claramente, pues cuando son muestras de plasma les llamamos DPS y cuando son de suero, PSS, ¿no? Entre las muchas ventajas que podemos encontrar aquí, que ustedes no me dejarán mentir, en pacientes, en bebés, en recién nacidos, tuvimos un trabajo con una neonatóloga, la doctora Angélica Martínez, también neonatóloga de IMSS. Ella trabajó con BBS para detección de citomegalovirus en pacientes, en aquellos pacientes muy vulnerables donde no se puede obtener una gran cantidad de muestras, en pacientes hospitalizados por dengue grave, etcétera, esta es una gran ventaja, el que nosotros para tener una muestra solo necesitamos volúmenes pequeños que van de 20 a 50 microlitros, a diferencia de lo que ustedes toman para una muestra y obtener un suero o un plasma, ¿no? Un volumen suficiente para sus análisis precisamente lo que les acabo de comentar, el que esta muestra esté completamente deshidratada, no se puede tampoco degradar. En ese momento no se puede degradar una proteína, no se puede degradar un ácido nucleico y se va a mantener en este formato en el cual no requerimos de red fría para el transporte, lo que nos ahorraría muy importantemente costos de transporte por red fría que son muy altos, sobre todo cuando las muestras deben de ser trasladadas a laboratorios de referencia para hacer determinaciones como carga viral, por ejemplo. Lo que la otra parte reduce el riesgo de infecto contagioso. Esto es todas estas regulaciones que hay actualmente para el transporte. Muchas compañías ya no quieren
transportar muestras sanguíneas, precisamente porque ahora hay más restricción en cuanto al riesgo infecto-contagioso y sobre todo dado después de haber pasado por pandemias, el uso de estas muestras que pueden ser enviadas simple y sencillamente en un sobre vía correo, DHL, etcétera, pues también nos reducen el riesgo infecto-contagioso. En inicio, pues, decíamos que no requería personal altamente capacitado para elaborarlas, por ejemplo, pero probablemente no es que sea altamente capacitado, pero sí bien capacitado para el momento de la evolución y el procedimiento de los ensayos. Podemos detectar cualquier molécula. Ustedes se impresionarían de todos los analitos que se pueden analizar y eluir o extraer de estas muestras secas, simple y sencillamente rehidratándolos en el medio adecuado. Pero bueno, lo más común son ácidos nucleicos, proteínas, que pueden ser utilizadas para realizar diferentes ensayos. Claramente, cada ensayo debe ser estandarizado. Y, por ejemplo, se utiliza en África para seguimiento de infecciones por VIH, para otros virus y para otros patógenos se han realizado muchos estudios en los cuales podemos incluir, por ejemplo, bacterias y parásitos. En este término, bueno, les voy a hablar de los resultados de este proyecto que fue validar precisamente el uso de estas muestras para determinar carga viral, identificar genotipos, mutaciones en la región core-precore del virus de hepatitis B. Y no, bueno, no quiero simplemente saltarme, pues, porque se propuso hacer este proyecto, pues dado la importancia y la relevancia que desde hace muchos años y seguimos teniendo gran problema de salud pública en el cual precisamente la OMS tiene ese objetivo, esa estrategia de tener una erradicación de estas hepatitis para el 2030, ¿no? A mí me fascinó el virus desde que lo conocí, desde que llegué al laboratorio de virología. Me pareció que el virus de la hepatitis B era un virus extremadamente interesante, muy peculiar por todas las características que son únicas en el genoma y en el ciclo de replicación. Y bueno, tengo también la fortuna de participar en un curso de virología médica que también fue producto del trabajo de la química Teresa Álvarez y tiene más de 30 años que actualmente lo coordino y lo damos a residentes de infectología. Y entonces me encanta darles este tema de este virus, en el cual, bueno, todos sabemos que es un virus que pertenece a la familia Pacniviridae, un virus muy interesante, un virus DNA envuelto que tiene pues esta cápside cosa hídrica del core, precisamente constituida por la proteína core, y de la cual les voy a hablar, o sea, de ese gen que codifica para esta proteína, y por supuesto un genoma pequeño que está incluido o que lleva consigo a su propia polimerasa viral. Bueno, aquí podemos ver en la envoltura pues todas las proteínas de superficie y la gran relevancia que tiene pues el antígeno de superficie, gracias al cual por el descubrimiento de hace más de 50 años, pues contamos con una vacuna que es muy eficiente, ¿no? Entonces, este virus pues tiene 4 marcos de lectura sobrelapados, que es otra de las cosas muy fantásticas que también a mí me llamó mucho la atención. Y hay 2 cosas importantes aquí. Cada uno de estos marcos de lectura que codifican para las proteínas que nosotros conocemos en esta terminología como antígeno de superficie, antígeno core, antígeno E, la polimerasa y el gen X, pues están aquí precisamente en estos marcos de lectura, en estas, perdón, sí, ORFs que se encuentran sobrelapados. Aquí tenemos el S representado, y podemos ver el DNA, perdón, el core, el X y el de la polimerasa que prácticamente abarca pues todo lo que es el genoma de 3.2 kbs de este virus, ¿no? ¿Qué es lo que, una de las cosas muy interesantes que también quizás llamó la atención es que, bueno, además de las regiones regulatorias que hay en cada uno, promotores diferentes, es que si nosotros tenemos alguna mutación en la región, por ejemplo, del gen de superficie, pues esta también va a incidir en la secuencia que codifica
para el gen de la polimerasa. Y es así que, por ejemplo, nosotros hemos encontrado que mutaciones que se encuentran precisamente en la región S, pues están dadas por una mutación que se dio en un paciente que estuvo sometido a una terapia, por ejemplo, en la lamivudina, y que entonces esa mutación está también induciendo un cambio en la región de la proteína de superficie que tiene más implicaciones. Y claro, fabulosamente tenemos pues toda esta antígenos que se secretan durante la infección activa y la infección crónica y que pues son utilizados en un panel viral precisamente para el diagnóstico, el seguimiento de la infección, la presencia del antígeno de superficie que nos dice que ese paciente está en una fase crónica y todo lo que nos permite los sistemas de detección de carga viral del virus que actualmente se utilizan. Bueno, entonces, en ese trabajo, pues teníamos 54 pacientes, todos con consentimiento informado, registrado en el Instituto Americano del Seguro Social, y en aquel momento, pues había algunas muestras del Banco de Central de Sangre, del Hospital de Especialidades, fueron las menos. La mayor parte de las muestras provenían del Hospital de Infectología, de la Clínica de Hepatitis y Centro Médico en La Raza, con quien colaborábamos con la doctora Rocío Torres, que actualmente también se ha jubilado. ¿Qué es lo que hacíamos en el laboratorio? Nosotros se invitaban a los pacientes para participar en el protocolo. Los pacientes acudían a nuestro laboratorio. Ahí se obtenía el plasma después de la firma del consentimiento informado y se preparaban las DBS. ¿Esto qué nos garantizaba? Algo muy importante. Teníamos el control sobre el manejo de todas las muestras. Estas muestras no habían sido transportadas, no habían estado horas quizás en algún lugar sin vigilancia y todo se hacía bajo condiciones controladas. Una vez obtenidas estas DBS eran almacenadas y después se diluían para hacer la determinación de carga viral y las amplificaciones por PCR, en este caso de un fragmento de la región corporal. Estos son imágenes tomadas del trabajo que se hacía para VIH en el laboratorio. Aquí quiero mostrarles aquí, estas son las tarjetitas, la química les decía las manchas, ¿no? Las tarjetitas con las manchas de suelo y de plasma, perdón, y las con los circulitos del volumen de sangre, donde se preparaban, se secaban y se almacenaban adecuadamente, ¿no? Esto tiene que ser almacenado cuidadosamente con un desecante. Todos estos procesos deben ser estrictamente regulados y la muestra debe estar perfectamente seca. Después se procedía a hacer la parte de la elusión, donde se cortaba un circulito y esto se colocaba en este caso, en una solución de extracción de ácidos nucleicos o bien en PBS, dependiendo de lo que queríamos, pero aquí les estoy mostrando una imagen de lo que se hacía para VIH, para determinar la carga viral en los equipos. En este caso era un Nuclicens, pero se utilizó mucho el Cobas Anticol Monitor. De los resultados de nuestro estudio, lo que hicimos fue primero incluir estos 54 pacientes, más o menos la edad promedio de 35 años. Esta era la ranga de carga viral, plasma de 3 a 7.8 y pues también teníamos, se hacían todos los marcadores de esos pacientes, gracias a que se contaba con este apoyo clínico en el laboratorio de virología, se hacían las determinaciones de antígeno E, de anti-E y anti-CO. Algunos parámetros bioquímicos también se realizaban en el laboratorio y aquí pueden ver pues que la media de los pacientes en la mayoría de los casos pues estaba elevada, ¿no? ¿Cuál fue el primer resultado que obtuvimos de comparar los resultados de carga viral obtenidos de la muestra pareada de plasma y de DBS? Pues que encontramos una excelente correlación entre los valores. Aquí podemos ver en logaritmos de 2 a 8, con una R cuadrada de 0.86 y una Pearson de 0.9, y lo cual nos decía que estas muestras podrían ser utilizadas como alternativa para detectar carga viral. Y claro, lo que seguía era hacer
toda esta parte de evaluar a diferentes temperaturas. Aquí les muestro, la clave de las muestras siempre la hacíamos por números consecutivos y aquí tenemos la carga viral en logaritmo 10 y cada una de las barritas de veces almacenadas a -20, a 4 grados, a 25 grados y a 37 grados. Y como ustedes pueden ver, realmente no había diferencias significativas entre cada una de ellas. Claramente nos mostraba que el almacenamiento a diferentes temperaturas, al menos para hepatitis B, no afectaba significativamente la carga viral. El plasma, pues, era nuestra muestra control. Y de forma bien interesante, que una de las cosas que para nosotros, para Angélica, Otón y para mí, nos llamó mucho la atención, pues sí, claramente este DNA que extraíamos de las DBS, estas fueron almacenadas a diferentes temperaturas, pues tampoco afectaba lo que era la amplificación de un fragmento. En este caso amplificamos un pedacito del gen de la determinante A el virus de hepatitis B. Como pueden ver, a diferentes temperaturas, estos tampoco se afectaba la integridad de los ácidos nucleicos de este virus. Claro, estoy hablando de un virus que tiene un genoma pequeño, ¿no? ¿Qué concluimos de este estudio? Pues que sí se validó el uso de DBS para determinar la carga viral en pacientes con hepatitis B y sugería que podríamos utilizarlas para reducir costos, riesgos, transporte, almacenamiento, etcétera. La estabilidad era muy alta, hasta 7 días a 37 grados, y los ácidos nucleicos extraídos de DBS pueden usarse para análisis del genoma del virus. En esta parte llamamos su atención porque pensábamos que aquellas muestras que fueran enviadas o almacenadas en lugares, pues como ahorita no sé cuántos grados estén en Mérida, ¿no? En todos estos lugares donde hay, inclusive en el norte, ¿no? En temperaturas muy elevadas, esto nos permitía ver que sí podríamos utilizar esas muestras enviadas de esos lugares. Esto fue publicado en el Virology Journal y bueno, también tenemos el gusto de que estamos también referidos en la organización, en los guías de la Organización Mundial de la Salud, como uno de los trabajos para eh, utilizar las DBS en la infección o en el seguimiento del diagnóstico de hepatitis B. De aquí, pues quiero decirles que pues, como laboratorio de investigación, pues nos dimos a la tarea de continuar con el análisis de la región core y precore y también del promotor core de hepatitis B. Entonces, teníamos prácticamente en la estrategia el DNA extraído de estas muestras de plasma de DBS, se diseñaron los primers para hacer las amplificaciones por PCR, se secuenciaron por Sanger, se hicieron los análisis de las secuencias y se identificaron genotipos. Como ejemplo, les quiero mostrar estos resultados. Esta es una imagen de un gel de electroforesis en el cual variábamos, ¿no? Las muestras, el DNA obtenido de la muestra de DBS, de la de plasma, y sí, efectivamente, cuando la carga viral era muy alta, pues no veíamos diferencia en la amplificación, pero sí cuando la carga comenzaba a disminuir, por ejemplo, esta de 150 mil, que apenas se veía la banda. Sin embargo, esta era suficiente para hacer la secuenciación. Los productos, perdón, aquí se me cortó la imagen, no me di cuenta, eran purificados y por precipitación en etanol y se hacía la secuenciación en el laboratorio. Estas eran enviadas para obtener los electroferogramas y a partir de ellos hacíamos el análisis de secuencias para determinábamos genotipos y mutaciones. Aquí pueden ver, esta era una amplificación de un fragmento más pequeño de la región del promotor core. Y sí, no es por presumirles, pero teníamos unos resultados muy bonitos. Estos trabajos los realizó la maestra Angélica Maldonado y también el biólogo Tom Rojas. Aquí les podemos mostrar también
que la amplificación tampoco variaba a diferentes temperaturas. Y bueno, utilizábamos, por supuesto, enzimas de alta fidelidad para poder asegurarnos que las secuencias que obteníamos no tenían errores, que las mutaciones no eran generadas por errores de amplificación con la polimerasa. Después quisimos ir un poquito más allá. Varios estudiantes de licenciatura participaron en estos años bajo la asesoría de la maestra Maldonado. Y bueno, en este caso es el trabajo de licenciatura, donde comenzamos a hacer la clonación de estos fragmentos para tener clonas únicas de identificar mejor estas mutaciones. Nada más mostrarles el fragmento amplificado de cada una de ellas. Y bueno, verdaderamente nos llamó tanto la atención. Después comenzamos con el proyecto también de hepatitis B oculta, que aquí solo les quiero mostrar todos los primers que tenemos, eh, porque en algún momento también nuestra idea fue hacer la secuenciación del genoma completo por Sánchez. En ese momento en que todavía no estamos como actualmente, que ya la secuenciación masiva pues ya nos dejó atrás, ¿no? Entonces, aquí solamente les quiero mostrar los diferentes primers con los que contábamos de todas las regiones del genoma y el tamaño de los fragmentos que se amplificaban. Claro, en aquellas sobre todo para hepatitis B oculta, tuvimos que desarrollar y estandarizar primers para hacer PCR sanidades. Y bueno, muchas de estas muestras que se analizaron, estos no necesariamente son muestras de DBS, pero como les mostré anteriormente, también se amplifica muy bien el fragmento a partir de estas muestras. Esto ya lo hicimos todo con plasma, pero quiero mostrarles que de esas muestras con las que contábamos, encontramos mutaciones en diferentes sitios comparados con las secuencias de referencia del genotipo H, y inclusive en algunas de ellas encontrábamos estas inserciones que iban sean 6, 12, o sea, de 12 nucleótidos, perdón, en estas regiones del genoma del virus. Entonces aquí empezamos a darnos a la tarea de empezar a ver, pues, cuál es esa variabilidad. De hecho, nos llamó tanto que la atención que hubiera esta variabilidad y que además hubiera este tipo de mutaciones, de inserciones que no vimos reportadas realmente para este genotipo. Y aquí también les puedo mostrar, en la otra de la parte, una de las muestras tenía esta inserción de estos nucleótidos. Por ahí teníamos también una de lesión, no recuerdo si era una de estas muestras. Ya ahorita no recuerdo. Estos estudios intentamos hacer una publicación acerca de estas mutaciones que habíamos identificado. Sin embargo, en ese entonces nos pedían, precisamente por eso empezamos a clonar, porque nos preguntaban acerca de la fidelidad. Ya no pudimos hacer esos estudios por falta de tiempo y de compromisos con otros proyectos de investigación. La química se jubiló y nos quedamos a cargo de un proyecto de hepatitis B oculta que espero en algún momento poder platicarles de ellos. Y desafortunadamente este trabajo no fue publicado. Pero sí este grupo de análisis que hicimos, identificamos en el 89% de las muestras del genotipo H. Nosotros en las muestras que encontramos el genotipo G, siempre lo encontramos coinfectado con H. No, nunca hemos encontrado una muestra que tuviera solamente genotipo G. Y en un 3% encontramos unas muestras de genotipo G. Llama la atención pues que todo esto concuerda mucho con lo que ya ha sido publicado por el doctor Román y otros investigadores en México, ¿no? De esta parte que les comento, se las platico porque fue un trabajo que hicimos muy arduo por parte de mis colaboradores, que desafortunadamente ya no publicamos. Nos muestra que
tanto las muestras pueden ser utilizadas para seguimiento de infección, pero de manera muy importante para análisis de genoma viral. Entonces, si nosotros propusiéramos hacer un estudio nacional en el cual tuviéramos en diferentes sitios de la República, estas muestras se podrían mandar a un laboratorio donde hiciera secuenciación masiva y yo creo que podríamos tener resultados muy interesantes. ¿Que son necesarios los análisis del genoma viral? Sí, ya lo habíamos comentado en las reuniones previas y también en el seminario del doctor Panduro. Sigue siendo muy importante identificar fenotipos, variantes y mutaciones. eh, eh, y se pueden analizar, pues, determinar cargas virales, pero también se pueden detectar antígenos y proteínas. Nosotros hemos trabajado también y hemos publicado, no para hepatitis B, pero sí para dengue y otros arbovirus, que podemos eludir de una manera muy simple, muy sencilla, los anticuerpos de las muestras de suero seco, de plasma seco o de sangre seco para detectar anticuerpos de arbovirus, y se está proponiendo en este caso la detección de antígeno de superficie, porque también nos tendría muchos problemas, y verán ustedes en otros trabajos que les quiero mostrar cómo esto ya se ha hecho. Entonces, esa es mi intención de plantearles el día de hoy este seminario. Podemos proponer el uso de veces para el diagnóstico, seguimiento de hepatitis virales como una herramienta que nos permita también apoyar a la estrategia de la erradicación, sobre todo en países como el nuestro, como México. Yo considero que espero convencerlos después de estos datos que les quiero mostrar, que ese es un trabajo recientemente publicado en este año en Journal Viral Epidemiology. Que vean, es una revisión sistemática de el uso de DBS en la detección de hepatitis B. Es por Virtudazo, este equipo, y aquí se muestran el número de estudios que, después de seleccionar por calidad, por detalle y por resultados, utilizaron en los países. Vean, la mayor parte en Europa y en África. Pues aquí no se seleccionó ninguno. Pero quiero llamar su atención que desde el 81, alguna vez alguien me dijo que esto era muy viejo y que el uso de las DBS ya era algo que se hacía desde hace muchos años. Sí, efectivamente. Vean, desde los 80 ya hay, para hepatitis B al menos, trabajos publicados con el uso de DBS, tratando de validar precisamente como una alternativa de la muestra de suero o de plasma. Pero vean el incremento en el número de estudios en el 2020, 2022, hay más de 10 estudios que se han publicado acerca del uso de las DBS para la infección por hepatitis B. Y aquí les llamo su atención para que vean todo lo que se puede detectar y analizar a partir de estas muestras, desde antígenos de superficie. Cada colorcito indica los diferentes métodos. Para PCR es el azulito, entonces para DNA, y para los otros antígenos de superficie, todos estos ensayos desde ELISA, Western blot, etc. Entonces, vean aquí el número de estudios donde se utiliza la detección de DNA, como el de nosotros, el que les mostré, pero pueden, tanto antígenos virales como anticuerpos pueden ser detectados. ¿Qué nos dice esto? Que también la muestra podría ser útil en el diagnóstico y en el seguimiento de la infección por el virus de hepatitis. Y aquí, resultados de este metaanálisis o esta revisión sistemática, perdón, es que hay estabilidad de hasta 31 días a temperatura ambiente, y hay también estudios reportados que se pueden probar metabolitos desde meses hasta 23 años. Esto también fue reportado para VIH, donde en muestras almacenadas a temperatura ambiente, para un virus RNA, que ustedes saben que aunque lo guarden a -80, ese tiene una degradación gradual de ácidos nucleicos, pero se ha demostrado que pueden, hasta 20 años para VIH, todavía se podía detectar
RNA del VIH en estas muestras. Y yo también me pregunto, bueno, y todas esas momias y todos esos eh, tejidos momificados donde se ha encontrado DNA de virus de hepatitis B desde hace siglos, pues creo que podría ser muy interesante considerar que estas muestras también podrían ser útiles para hacer estudios históricos de prevalencia. Y aquí les quiero mostrar este resumen de lo que sería la evaluación diagnóstica de las diferentes pruebas para detectar la infección por el virus de hepatitis B, y en el cual podemos ver la sensibilidad y la especificidad en los rangos, ¿no? Para cada uno de los ensayos. Cuando yo les comento que esto es bien importante, que hace falta hacer estudios en nuestro medio, es porque cada uno de estos estudios, por supuesto, tiene que ser validado. Cada uno de los procedimientos de los ensayos tiene también que ser estandarizado. ¿Y cuál es la evidencia para hepatitis C? Ciertamente nosotros no hicimos trabajo para hepatitis C, pero sí tenemos un banco de muestras de hepatitis C, que desafortunadamente ya no pudimos continuarlo. Pero vean, el año pasado me llamó la atención que salió una nota en la cual decían que se había validado el uso de las muestras secas para el seguimiento de la infección por hepatitis C, e inclusive se estaba proponiendo también como una alternativa para la erradicación de hepatitis virales. Este es un grupo de África Holguín, esta investigadora, esa gran investigadora que tiene un trabajo muy importante en el Instituto Ramón y Cajal de Madrid, y ella publica este trabajo. Este es el impacto del tiempo de las DBS y las DPS en sitios de atención primaria para la cuantificación de carga viral de hepatitis C y la detección de antígenos. Entonces, vean, es muy bonito su artículo donde pone cómo se van elaborando las tarjetas, cómo las van, aquí va secando, recortando, es lo que hacemos nosotros, nada más que nosotros cortamos en más pedacitos, hacer la ilusión, es prácticamente 1 hora a temperatura ambiente, y luego ellos centrifugan y se puede tomar el sobredadante para hacer las determinaciones. Como resultados de su trabajo, ven aquí es los resultados de las cargas virales, que aquí pueden ver las del suero y las del plasma de RNA. Pero cuando hacen el trabajo con TBS y DPS a diferentes tiempos, no obtienen realmente una diferencia significativa. Si lo hacen también, esta es una correlación de gráficas de Blatt-Alpha. Esto es para la detección de antígeno. Aquí está, antígeno de hepatitis C, pues también encuentran una excelente correlación. No me voy a detener en esto, solamente se los quise mostrar. Entonces ellos concluyen que las DBS son prometedoras para la herramienta, como una herramienta para colecta, almacenamiento y detección. Se puede detectar el antígeno como molécula blanco, y sugieren que precisamente mucho de esto para reducir costos, ya que las ELISAs pueden ser de alta especificidad y sensibilidad, se podría utilizar la detección de antígeno de hepatitis C, pero recomiendan que se implementen los protocolos para la estandarización de procedimientos que incluyan nuevamente muestreo, condiciones y técnicas de diagnóstico. Y recientemente también, en este año, me encontré este trabajo de Carrington, en los cuales ya están implementando un programa para pruebas de DBS para VIH y para hepatitis. Esto así se llama, es NSW-DBS Pilot. No, no, no lo voy a New South Wales, ¿ok? Así se conoce. Pero vean, es bien interesante porque ellos están llamando a las personas de algunas regiones, les preguntan si quieren tener una prueba de VIH y hepatitis C para todas aquellas personas que
temen ir a una clínica o a un stand porque tienen miedo de salir positivos y que la gente lo vea. Eso es bien común en nuestro país. Entonces los llaman, les preguntan si quieren tener una prueba y tienen un kit donde les mandan el papelito con todas las cosas para que puedan hacer la colecta y puede ser inclusive, como ustedes saben, pues así como se toman te pinchas el dedo, pones una gotita en el papel filtro, lo secas y lo mandas al laboratorio. Entonces, se me hizo súper interesante como una manera también de pensar en un programa que tuviera estas características para nosotros. Esto es, necesitamos implementar programas de acceso al diagnóstico. Y entonces quiero, eh, comentarles esto porque era lo que había pensado. eh, si estaban las autoridades de salud el día de la reunión, pero creo que esto podría llegar a ser en un momento dado esta propuesta y algo que yo también lamento que no le di continuidad en evaluar las fortalezas y las debilidades del uso de DBS que ya están reportadas y también del trabajo que nosotros realizamos durante todos estos años en el laboratorio de virología para tener una base y un sustento que nos permitan proponer el programas de utilizar estas DBS en la implementación en programas regionales y nacionales. Por supuesto, tenemos que evaluar la infraestructura, la disponibilidad de laboratorios, de recursos humanos y la capacitación en diferentes regiones. Y quiero comentarles la visión que tenía la maestra cuando el proyecto de VIH, lo que ella hizo fue mandar a fue fue varias veces a los diferentes estados y capacitaba en unos días al personal de los laboratorios, de las clínicas o los hospitales donde se tomaron las muestras. Y luego esas personas ya hacían las cosas y las regresaban, las mandaban al laboratorio de virología para su análisis. Entonces, es bien importante estar considerando los programas de capacitación de recursos humanos. Ese es mi tercer punto, elaborar esos programas de formación y capacitación de personal de salud, en el cual debe haber ya una guía bien descrita de cómo se deben revisar estas cosas. ¿Por qué? Porque esto es lo que hace mucha falta. Cuando uno revisa los análisis de que se han hecho en el doctor, cada quien hace su procedimiento. Entonces, esto no permite garantizar la calidad y la precisión de los resultados. Así como hay guías de manejo clínico, debería haber una guía universal de los protocolos para elaborar estas muestras y para transportarlas y almacenarlas. Entonces ahí va mi punto de elaborar esas guías y protocolos estandarizados. Esto nos va a permitir evaluar el rendimiento diagnóstico de cada molécula blanco y cada uno de los ensayos, porque, pues, como les había comentado en la revisión sistemática de hepatitis B, pues está sugiriendo que sería muy importante evaluar el antígeno de superficie, aunque también creo que debería haber estudios con el antígeno. ¿Qué es lo que también falta en este tipo de ensayo, de propuestas, perdón, o programas? Es establecer los límites de detección de cada ensayo. Cuando yo les comento que hay que hacer la estandarización para cada uno de los ensayos con las diferentes eh, marcas comerciales que se vayan a usar, es que cada uno debe ser evaluado en una análisis de cuál sería el límite de detección de estas muestras. Finalmente, y estoy pensando porque esto tiene que ser así de otra manera, creo que no podría garantizar buenos resultados. Hay que certificar el control de calidad y implementar los controles de calidad, porque de otra manera sí lo escuchamos, ¿eh? Cuando yo llegué al laboratorio, algunas veces había otros grupos interesados, sobre todo para VIH, para hacer las determinaciones de carga viral en papel filtro y decían que no tenían resultados similares, pero esto realmente tiene que ver con cosas muy sencillas desde mi punto de vista, que lo hemos visto durante muchos años,
que es realmente el control de la calidad de las muestras y de los procedimientos. De ahí es por lo que tiene que haber una guía muy, muy detallada y muy establecida. Y claro, no podemos hacerlo solos. O sea, estos trabajos podríamos haber seguido haciéndolos, pero no se puede continuar si no hay una colaboración estrecha con los diferentes actores que participan en este plan. Y claro, claramente, pues buscar financiamientos. Una vez que se tuviera todo esto, no nada más es hacer el programa, decir cómo se va a hacer, estandarizarlo, capacitar. Tiene que haber un seguimiento. Si no hay un seguimiento, nunca vamos a poder evaluar el impacto del uso en la vida real. Y esto también requiere de programas y planificación. ¿Por qué? Porque de esa forma va a haber una retroalimentación y ajustes para mejorar la eficiencia y la efectividad de las intervenciones y evaluar, por supuesto, el alcance de este. ¿Hay muchos retos? Sí, infinidad de retos. Infraestructura, recursos limitados, acceso, que no son diferentes a los que platicó el doctor en el seminario pasado, pero sí consideramos que podría requerir la participación de todas las personas. Entonces, el mensaje final que quiero darles con esto es que creo, de veras creo que las muestras de heces pueden ser utilizadas para mejorar el diagnóstico y seguimiento, para evaluar marcadores serológicos y moleculares, y que sí podría ser un punto clave que permitiera avanzar en alcanzar los objetivos de la eliminación o de erradicación de las hepatitis virales en nuestro país. Pero tenemos mucho trabajo que hacer. Y no olvidar que también estamos muy interesados en la secuenciación de genomas porque es muy importante determinar genotipos, mutaciones, resistencias virales, etcétera, porque todo esto también nos conlleva a un retraso en estas estrategias de eliminación. Pues para finalizar, por supuesto, quiero agradecerles a, mi, a mi grupo fantástico que tuve por muchos años. La química ya falleció, pero Tere Álvarez me dio la oportunidad de poder incursionar en este mundo de la biología médica y diagnóstica, y del cual estoy muy contenta. Y la maestra Maldonado, el biólogo Tom Rojas, que realmente realizaron un trabajo sensacional. Y a todos los doctores, a todos los estudiantes que quizás me faltan aquí, por supuesto, a los infectólogos que trabajaron también a la par con nosotros, pero especialmente a los pacientes que siempre fueron muy amables en donarnos su sangre para poder participar con esto. Pues con esto termino, quiero darles las gracias y pues si hay algún comentario o una pregunta, con muchísimo gusto. Y aquí está Otón, también está Angélica. Gracias por estar aquí. Felicidades, doctora. Me gustó su plática, muy clara y definitivamente queda un mensaje muy sencillo, ¿sí? Pero muy importante de lo que tenemos que hacer, ¿no? Yo diría que lo que necesitamos es bajar esas ideas ahora, ¿no? O sea, tratar de que sea una realidad, o sea, realmente eso que está proponiendo, pero espero, bueno, escuchar a los demás. Gracias, doctor. Gracias. Sí, Nora. No, pues felicidades primero, bien interesante y cómo, bueno, y este ejercicio de regresar como bien decías, hace muchos años que se propuso, pero el ejercicio de regresar a esas ideas que son relevantes y traerlas a la práctica me parece siempre sumamente valioso. Sin duda importante para B, imaginarse una plataforma de ese tipo para identificar en una misma muestra pues, un pan hepatitis virales, pues sería maravilloso. Y quisiera solo puntualizar porque entiendo que quienes estamos participando de esta red somos esencialmente gente que hacemos ciencia.
Y en el tema de cómo aterrizar una propuesta hacia el uso práctico y autorizado por secretarías de salud, gubernamental, etcétera, etcétera, pues requeriría, sin duda, sí la validación de COFEPRIS, todas estas prácticas de certificación que si bien son sumamente engorrosas, pues son bien importantes. Entonces, solo traer este punto de que sería valioso también como red, comenzar a vincularnos con ese sector, porque se escribe y se procesa y se generan estos dossiers de una manera diferente a la que nosotros estamos familiarizados. Y también yo creo que a todos eventualmente hemos sido cercanos a propuestas innovadoras muy interesantes que desde el enfoque científico están perfectamente controladas, pero que no reúnen estas características de buenas prácticas de laboratorio, etcétera, 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 que están sí ya muy bien estandarizadas por entidades como COFEPRIS y que desafortunadamente pues se quedan en el olvido porque no pueden después aterrizarse para la práctica. Solo quería traer eso a colación para así tenerlo siempre muy, muy presente, pero bien interesante y yo ya quiero papel filtro para buscar nuestro virus, ¿no? Porque tenemos aquí Sí, los todo virus. lo que quieras puedes buscar. Tenía Este, una colega que me decía, imagínate que pudieras buscar todos los virus y todos los parásitos en una misma muestra. Le dije, es factible, totalmente factible. O sea, claro, el claro. punto es, como dices, ¿no? Hay mucho trabajo por hacer y por aterrizar. Sí, Gracias, Nora. seguro nos acercamos para ver qué hacemos. Claro que sí, con mucho Muchas gusto. gracias y felicidades. Gracias. Sí, doctor Gerardo. Muy bien, buenos días a todos a los que no había saludado. Muchas felicidades, Rosalía, muchas gracias por tu excelente presentación y también por la excelente propuesta, porque yo creo que esta es una de las cosas con las que podríamos partir precisamente porque, bueno, como lo dijiste, es algo viejo, es algo viejo, pero lo viejo no significa que esté mal o que hay cosas que no son superadas por más viejas cosas, por más viejas que sean las cosas, ¿no? Y a un país como el nuestro, que tiene pues tantos problemas y tantas deficiencias y es completamente heterogéneo en todos los estados y en todos los servicios de salud, pues creo que sería un punto clave importante, porque es el principio, digamos, de que todos, si nosotros queremos muestrear, queremos tener idea de lo que pasa en el país, pues lo primero es tomar muestras. Y la forma quizá más efectiva podría ser esta, ya sea que se tome la muestra por un especialista, como lo han hecho ustedes, o también por lo que mencionaba sobre una especie de autotoma, lo cual podría valorarse también, ¿no? Pero me parece fundamental. Ahí no sé realmente qué tanto de validación tendría que hacerse, porque ya hay cosas que son validadas, pero evidentemente en las condiciones en las que se vaya a trabajar, pues se necesita también hacer esos estudios de comparación y validación. Pero me parece fabuloso. Muchas gracias, Rosalía. No, gracias a ti. Muchas gracias. Pues aquí les agradezco muchísimo. Gracias. No sé si hay algún comentario más. Ah, no. Sí, Sí, sí. ¿me escuchan? Sí, Hola. adelante, adelante. Sí, Adelante. estuvo muy interesante la charla, doctora. Este, yo solamente tengo nada más unas dudas. Esas secuencias de Precor las subieron al GenBank. Sí tenemos algunas secuencias en el Gene pero ya todas las secuencias donde les mostré los cambios y las inserciones, no subimos todas, hicimos una selección porque íbamos a publicar ese artículo, pero finalmente ya no dimos continuidad, no nos los aceptaron
nos pedían algunos experimentos y ya no lo publicamos. Pero no las tenemos en el GenBank, ya no lo hicimos porque continuamos con la clonación Ujú. para que no tuviéramos, ¿no? Estas observaciones y no, tenemos todas las secuencias, tenemos el banco de DNA, o sea, es algo que se podría continuar, por eso les comenté al final que a mí me interesaba mucho también esta parte del análisis de genomas, porque esas muestras nos dieron indicios de que el genoma del genotipo A, bueno, el genoma del virus genotipo H, no necesariamente es tan simple como se dice, ¿no? O sea, no eran otros genotipos, pero no la subimos a Chimba. Tenemos a Chimba, Ujú. pero no sé si está escrito por ahí, si nada más fue del core, ya la parte de promotor ya no la subimos. No sé si ella Sí, recuerda, pero no sé si quizá eso puede ser como un proyecto que puedan trabajar los dos grupos del doctor Arturo y el de ustedes para que se pueda analizar de manera masiva y recuperar esa información tan importante con las fechas de colecta, si las tienen, mucho mejor. todo. Es Tenemos algo, todos los datos clínicos, o sea, todo, porque en ese entonces el trabajo era ese, ¿no? Todo, juntábamos todos los datos también de serología, ujú, como de enzimas, funcionamiento hepático, y sí lo platicamos incluso con la doctora Torres, y siempre queríamos como hacer la publicación de sus casos, ¿no? Alguno de estos ujú. pacientes creo que sí desarrolló un cáncer, no era un cáncer hepático, y llamó mucho la atención. Pero sí, ¿me repites tu nombre, por favor? Yo soy el doctor Alexis. Ups, no puse mi nombre No, completo, es que perdona. dice más. Sí, doctor, no, yo estaría encantada, pero sí, muchas gracias. Ahí está esa información, la tenemos toda. Sí, Sí, porque actualmente pues ya existen, se han liberado muchos protocolos bioinformáticos, entonces si se tiene la información, no sé si podemos trabajar juntos y hacer un claro que sí. procesamiento porque hay el doctor, el de San Luis, ha subido secuencias de genoma completo, entonces Sí, podemos complementar esa base para que se haga más grande y analizarlos, esa información que es muy valiosa, yo pienso. no, claro Y que sí, bueno, doctor. el siguiente comentario es acerca de las muestras que son secas. Eh, eh, yo me fui para atrás cuando mostró la información que se podía detectar antígenos y secuencias del VIH y me puse a buscar en Thermo Fisher y yo creo que todavía tiene mucho potencial porque estoy viendo, por ejemplo, de diagnóstico de VIH a partir ya hay un kit pues para detectar el VIH a partir de estas muestras y pues este conocimiento pues este, ahora yo creo que lo voy a tomar en cuenta porque he tomado muestras, yo fui a buscar murciélagos a diferentes regiones y tuve que sacrificarlos para obtener el hígado. Entonces, si hubiera sabido que, por ejemplo, si puedo pinchar una ala y con ese papel filtro pudiera colocar la muestra, pues se evitaba que Por supuesto. sacrificar, además que era algo peligroso. Sí, Es pero que todo, sí, riesgo, bioseguridad y además pues no sacrificas el animal, ¿no? O sea, sí, pues no, yo casi hacía una oración por cada pobrecito que yo soy biólogo, pues, entonces ahí pues sacrificar a los animales no sé, yo pero creo que sí, podría ser muy valioso. Mi correo eh, lo tiene el doctor, o si quieres te lo comparto, y si quieres podemos platicar con muchísimo gusto. sí. Y si primero también alguna recomendación. Mira, me acaba de contactar. Nosotros trabajamos mucho con VIH. O sea, a veces pienso, ¿por qué Ujú. no me he especializado en algo más? Pero pues, trabajamos también con VIH. O sea, fue verdaderamente bien bonito ese trabajo. Vino un infectólogo pediatra que hizo un ensayo con muestras de peces. Él es de Bolivia. Me acaba de contactar hace unos días. Me dice que tiene problemas de resistencia
de donde hacen los genotipos ahí en Bolivia, y que él pensaba que mandar las muestras secas podrían solucionar esos problemas. Me imagino es la red GIA o alguna cosa así. Y entonces me dijo, no le podría mandar unas muestras para que me apoyara. Pues desafortunadamente ya no hacemos genotipos, ya estoy en otro laboratorio, dejamos esos proyectos, pero me parecería fantástico que todo esto se pudiera explotar, porque podría aplicarse en problemas verdaderamente reales como este que acabas de comentar, como este que me está presentando ahorita el doctor en Bolivia. O sea, todas estas cosas que no se explotan, que no las vemos, ¿no? Hasta como ahorita que tú lo comentas, es fantástico. Te doy mi correo con muchísimo gusto, en mi celular también. Si quieres podemos Sí, platicarlo, doctor. Con mucho gusto. sí, con nuestro grupo de trabajo, que es el doctor Arturo es nuestro jefe, es mi Sí. jefe, la doctora Sonia. Entonces, Sí, yo creo que con las herramientas que actualmente tenemos, podríamos hacer algo y utilizar esa información, rescatarla y yo pienso que saldría algo muy bueno. claro que sí, doctor. Sí, Qué gusto. Muchas gracias. sí. No, voy a bajar mi mano. Ya está. Gracias, doctor. Sí, buenos días. Buenos días, doctora. Buenos días a todos, ¿cómo están? Qué bueno que nos estamos viendo y muchas gracias, doctora, por su plática. Yo creo que nos despertó a todos mucha nostalgia, muchos buenos recuerdos de esa etapa que también nos tocó conocer a la doctora Teresa y de sus publicaciones que pues sabemos que siguen siendo pioneras en cuanto a este tema. Y sobre todo me hizo recordar algo que escuchamos el año pasado en un encuentro global de hepatitis que fue en Francia. Eh, este punto del diagnóstico, estos grupos que usted mencionó de España y de, ¿cuál fue el otro? Un grupo de, ay, se me fue, España y África, no, sí, Sí, es un grupo de Estados Unidos y europeos, ajá. de Arsuso, ajá, Sí, están pero, estandarizando estos ajá, métodos exacto, porque ajá. en el congreso que estuvimos, no hubo plática porque hubo también como pláticas cerradas, pero de temas y otros así como de compartir las experiencias y no hubo uno que no dijera el problema de cómo obtener la muestra, cómo conservarla, cómo transportarla, para estas campañas de erradicación en lugares de lo más remoto que puede haber, con recursos muy súper escasos, y el estigma, eso que mencionó de que estos métodos podían servir para grupos o personas que pues no querían como enfrentarse a toda la burocracia de ir hasta tomarse una muestra, ¿no? Entonces creo que él dio en el clavo con esos dos artículos porque ahorita son los temas que tienen que resolver en la práctica este tipo de situaciones, ¿no? Entonces creo que es un tema que pues sí nos trae mucha nostalgia, que empezó hace mucho tiempo, pero como mostró en la gráfica, pero que hasta este momento donde no se han resuelto estas infecciones, pues se tiene que hacer algo, ¿no? Entonces yo creo que sí sigue siendo vigente y válido que se siga trabajando. Muchas gracias por esa recolección de información que presentó tan brillantemente, ¿no? Entonces, pues felicitarla. Y tengo una pregunta técnica. Sí, doctora. Si mal no recuerdo, si estas técnicas de las gotas eh, lo hizo también en pacientes con hepatitis B oculta. Sí, Sí, ¿verdad? lo usamos, o sea, tenemos un banco. Ajá. Lo que ya no hicimos ahí fue la extracción de ácidos nucleicos, Ah, pero precisamente lo que estábamos proponiendo es hacerlo con antígenos, ¿no? ok. Para aquellos que sí tuvieran, tenemos el banco, pero ya no tuvimos recursos, doctora, Ajá, para hacer la validación de obtener los ácidos nucleicos. ok. Al final, eh, no recuerdo, o sí, a lo mejor ya está Angélica, sí se hizo alguna amplificación de estas muestras, pero lo que sí le platico es que tenemos el banco de muestras de hepatitis B oculta, Ok. de las que hemos amplificado a partir de la muestra de plasma, regiones, que eso es un trabajo que hizo la doctora Karina Enríquez en mi laboratorio, que hizo ahí el doctorado,
que creo que la conocieron en alguno de los foros que Sí, hicimos. sí, sí, sí. Y que pero eso sería muy interesante, doctora, porque Ujú. esa era nuestra idea, que Sí, 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 me probablemente quedé. de esa muestra, Ajá. Otón siempre decía, ya le hice las muestras, ya le hice las muestras. Entonces, quedó inconcluso. Es que le digo que como a veces usted también, la nostalgia y también la frustración, ¿no? Sí. De que uno piensa que esas cosas que ahí se quedaron y que ya no se les dieron continuidad, pero cuento con el banco de muestras, entonces es algo que también podría ser de utilidad en el futuro. Pero Ujú. no lo hicimos ya, doctora. Ok, ok, bueno, muchas gracias, felicidades. Gracias a usted. Muchas gracias. Ok, pues bueno, creo que ya son todas las preguntas. Yo les agradezco muchísimo. Yo tengo otra pregunta, tengo otra Sí, pregunta. adelante, Alexis, adelante. Perdón. Cuando colocas la muestra de sangre, el papel filtro se disuelve en el buffer No. o ya queda en su forma Bueno, líquida. cuando lo haces por elución para extracción de ácidos, hay que centrifugar, porque no es que se disuelva como tal, o sea, pero sí se degrada, ¿no? Entonces, Que se libere diluye, entonces la exacto, muestra y el papel filtro baja. Ok. ajá, y Entonces, entonces, sí, adelante, adelante, eh, eh, cuando se separa la muestra del papel, entonces esa es la muestra líquida que se utiliza. exacto. Y ahí, ¿y qué método utilizan? ¿Un método por columna o un kit Sí, de fenol? utilizamos un método por columna. De hecho, un Qiagen para sangre está DNA validado mini para kit. el uso ese. Ese es el que usamos siempre y está validado. Pero también hemos usado Nuclisense, un buffer de lisis de Nuclisense. Ahí está Otón, que ojalá pudiera hablar, porque él sabe mejor el detalle. También hicimos pruebas con Ujú. Nuclisense, con ese buffer, y también obteníamos buenos resultados. Sí, sí, pasaban Ok, después sí. a lo que es el procedimiento ya de purificación de ácidos Ujú. nucleicos por columna. Sí, por Ok, columna. sí. Muchas Sí, gracias. sí, sí, Otón, si puedes hablar, a ver si puedes aclararle al doctor. Está cerrado allá, no te escuchamos. Creo que tu micrófono no se escucha, Otón. Bueno, yo no te escucho. Yo creo que está hablando, ¿no? Sí, No sí, se pero no se escucha, a lo escucha mejor el porque micrófono está apagado de él, a ¿no? lo mejor, pero dice que sí está encendido, a lo mejor es un problema de su computadora. Si no, a ver si nos podemos mandar por correo al doctor ya todo ese detalle de, de la ilusión, porque esa sí es muy interesante la ilusión. Más bien esa es la extracción de los ácidos nucleicos cuando es anticuerpos y es ilusión, porque las proteínas solamente se diluyen en PBS. Es algo bien simple. No necesitas más nada. No te escuchamos, Otón, pero bueno, voy a poner